Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Muy buenas, xente, soy Horros y Frixuelos y estamos güey otro día aquí en este cafetín con Pingarates, güey, con este icono del sector agroalimentario asturiano, porque vamos a tomar este cafetín con el cocinero Lluís Nel. Muy buenas, ¿qué tal, Lluís Nel? Buenas también, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí con el cafetín también, aquí tengo Muy con bien. esos pingarates. Bueno, estamos bien, pero bueno, estamos pasando el confinamiento. ¿Cómo lo estás pasando tú? Bueno, pues con un poco de resignación. Bueno, pues que yo creo que cada persona y cada familia y un mundo y todos tenemos nuestras particularidades. Yo también tengo las mías en este caso, en estos días, que yo creo que no viene el caso de hablar de ellas. Pues como te decía, un poco con resignación y un poco también pues con esa sensación de que evidentemente esto va a pasar más pronto que tarde, pero de que bueno, de que cuando salgamos ahí fuera van a camudar muchas cosas, o camudaron ya muchas cosas, ¿no? Hay por ahí teorías que dicen, ¿no?, que cuando queremos camudar un bezu tienen que pasar 21 días que practiquemos ese bezu. Llevamos más de 40, por lo tanto, en esos 40 días muchos bezos que a lo mejor no estábamos pensando que debemos a querer camudar, van a estar camudados casi que de manera automática. Yo creo que van por ahí un poquillo los tiros y una de las cosas primeras con las que tenemos que ser conscientes, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitín de esos bezos también en el sector agroalimentario, en el sector de la gastronomía, que bueno, y una parte fundamental de nuestra cultura. Y vamos a hablarlo con, ya lo estáis viendo, con Lluís Nel, un cocinero responsable del restaurante La Talamera de Ribesella y de productos de aquí.es, una plataforma directorio de productos de cercanía que quiere valer para echar un gavito a los pequeños productores locales en mitad de esta crisis generada por coronavirus. Cuéntame un poquitín cómo nació esta idea de poner en marcha productos de aquí. Bueno, pues esa idea no es una idea mía sola, ni es un proyecto mío. Bueno, pues cuando arranca el confinamiento, y es cierto que no había nada comentado de antes, ni mucho menos. Bueno, pues la gente de la empresa tecnológica de Xixón Media y yo, pues ponémonos a falar, ¿no? A hablar de que periódicamente falábamos, ya estábamos hablando hacía tiempo de, bueno, pues de ver qué posibilidades había en el uso ruido de hacer cosines, ¿no?, que pudieran ser bones para el sector, ¿no? Esta situación sobrevenida, pues facíanos comentar en un poco en hacer algo, como bien acabas de decir tú, que sofitara, que ayudara a un sector ya de por sí que estaba pasando los canutes, ya de por sí podríamos decir que en crisis, porque tenemos que ser conscientes de que antes del confinamiento esto no era la panacea, ni mucho menos, y para el pequeño productor agroalimentario tampoco lo era, y para muchos sectores estratégicos asturianos tampoco lo estaba siendo, ¿no? Pero bueno, vimos que evidentemente con esta situación sobrevenía, y con el pie de la hostelería y con bueno, la afección directa del sector turístico, etcétera, etcétera, un pequeño sector de producción primaria que tenía nesi foco, ¿no?, nesi target, por así decir, los principales beceros, junto con los pequeños mercados semanales y pequeños mercados temáticos que también estaban pesados por el confinamiento, bueno, pues de repente víase con un gravísimo problema, ¿no? Gravísimo problema de excedencia de stock, evidentemente de afección, porque se paraban las ventas, y bueno, pues poquillín a poquillín muchos de ellos entamaban con sus propias redes sociales, etcétera, etcétera, pues anunciar que, oye, pues que te llevaban a casa el queso, que te llevaban a casa las verduras recién cortadas o tal, algo que por otro lado pues, muchos veíamos con muy buenos huellos ya como forma de comercialización y no acababa de espolletar, ¿no? Entonces, bueno, en muy pocos días encadarmamos la plataforma, una plataforma
con ese nome, Produtos de Aquí. Foi casual atopar tamén ese dominio libre, que creemos que é un bon dominio. Y en muy pocos días también teníamos, antes de sacar la plataforma, que hay una plataforma de contactos, que no hay una plataforma de ventas, o quiero que quede muy claro, ¿no? lo que los usuarios tenemos agrupados ahí en esa plataforma, además por geolocalización, siempre nos van a aparecer los más cerca de nosotros, los primeros, bueno, pegando el buscador, pues y lo que vamos a topar lo primero, si así lo queremos, aunque también podemos retar por sus sectores, por familias de producto, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, pues teníamos esa plataforma con 30 productores amigos, unos porque eran proveedores de los mis negocios del día, otros porque ya eran beceros de otros servicios que prestamos desde la empresa, de consultoría gastronómica, etcétera, etcétera, y otros porque sencillamente pues son amigos desde hay muchos años por ser colegas del gremio, ¿no? Bueno, eso fue el arranque. En muy pocos días, en menos de una semana, el tener un proyecto, una plataforma que una vez que la vimos fecha y en el aire, decatamos que era una herramienta que no existía, muy importante para el sector y que podía, bueno, pues tener una estabilidad después post-coronavirus, ¿no? Que ya ahora mismo lo que pretendemos. Claro, comentabas un poquitín en antes. Claro, y que esta declaración de estado de alarma, el confinamiento, el cierre de negocios, supuso pues el pie de todos los mercados locales de proximidad, ¿no? ¿Cómo valores esta decisión? Hombre, yo creo que hay una decisión desacertada, ¿no? En tanto en cuanto la gente sigue teniendo que salir a mercar todos los días, ¿no? Y, bueno, pues puede haber argumentos que no digo que no existan y que no tengan xacíu con el tema, bueno, pues de la seguridad, pues de la desinfección, bueno, pues yo creo que un pequeño productor puede aplicar todas las normas sanitarias y de salud que esta situación pues decretara con el mismo rixo, con el mismo rigor que una mediana o gran superficie, ¿no? Los productos, el productor sigue trayéndonoslos a casa. Evidentemente, también tiene que tener pues cuidado con lo que fa cuando se fan esos repartos. Y creo que, bueno, pues fue una medida que probablemente, evidentemente, lo que pretendía evitar y en las aglomeraciones de xente, bueno, pues y es cierto que en un mercado como en cualquier actividad puede haber aglomeraciones de xente, pero también se puede procurar que no les haya, igual que se procura en los supermercados, en las farmacias o en una tienda al uso. Entonces, creo que es una decisión desacertada que afecta muy en concreto a este sector, ¿no? Del pequeño productor. Digamos que fue una decisión, bueno, tomada evidentemente de Madrid y muestra también una manera de gestionar las cosas, ¿no? Desde Madrid, ¿no? Sin pensar no que llamen la periferia, que es muy diversa, ¿no? Bueno, y un ejemplo de tantos, ¿no? Podemos verlo desde ese prisma, que yo creo que es el acertado, ¿no? Está decretándose en base a la realidad de lo que está pasando, ni más ni menos que en Madrid como comunidad autónoma y como ciudad, porque ellos están allí y porque los susgüeyos están allí y ellos están viviendo esa realidad. Las realidades de cada una de las 17 comunidades autónomas, de las 17 naciones de este estado y Extremada, y bueno, está decretándose y están dándose todos incluso está desescalada, parece que va empobinada por ahí, esta decisión de los niños de estos días así lo espella, ¿no? No solamente por un centralismo, pues, con una visión centralista, sino con una visión urbanica, ¿no? La realidad de una gran ciudad y la realidad de una villa, ni de una aldea, ni incluso de una pequeña ciudad como pueden ser les nuestras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que evidentemente puede ser hasta comprensible muchas veces y, bueno, afortunadamente también existen las rectificaciones y rectificar un gobierno que rectifica y algo que tampoco, bueno, también es cierto que, ¿por qué no? Alguna flor se merece gestionar una crisis de esta triba. Yo creo que el hecho de tener un gobierno
progresista y un gobierno que rectifica y una suerte pasando lo que estamos pasando. Eso también lo hay que tener en cuenta. Yo creo que y el momento de criticar como ciudadanos lo que consideremos que no está bien fecho de una manera consecuente, pero también es necesario pues también afalagar y tener en cuenta que si esta crisis estuviera ahora mismo en manos de otra triba de gobierno, las cosas iban a ser probablemente mucho peor de lo que están siendo. Bueno, foi unha decisión que afectou mucho al sector agroalimentario asturiano y, claro, a una parte fundamental de la nuestra forma de ser, de la nuestra idiosincrasia, porque, claro, ¿qué papel entiendes tú que xuega la gastronomía, el sector na cultura asturiana? Hombre, la gastronomía, no solamente la gastronomía como ciencia, sino también la culinaria, el arte culinario, y es fundamental a lo largo de la nuestra historia, bueno, pues por lo que tiene, ¿no? de trascendencia cultural, y porque es cierto que esa calidad, que si bon comer, que si bon llantar, que nos acredita a lo largo de la historia, no solamente de ahora, pues debe ser ni más ni menos que a las particularidades del nuestro territorio, ¿no? A la calidad del nuestro producto y a la diversidad territorial que tenemos, esa Asturias abrupta que tantos problemas comunicativos nos vienen trayendo a lo largo también de la historia, y a la vez lo que propicia que seamos un Berchel muy diverso y que tenga pues no solamente mucha triba de producto de calidad, sino también mucha cultura gastronómica, porque en cada valle, en cada aldea, pues las cosas facíanse de una manera o de otra, sea un queso, sea un pote, sea un guiso. Evidentemente, y una de las nuestras señas de identidad, todo lo que se refiere a la gastronomía y al arte culinario y de diferenciación, ¿no? Eso sin lugar a dudas. ¿Y piensas que los asturianos conocemos de una manera fonda, digamos, esta parte fundamental de la nuestra identidad, de la nuestra cultura, o todavía somos un poquitín analfabetos en ese sentido? Los asturianos no conocemos de una manera fonda nada de lo nuestro, pensando con una perspectiva de lo que realmente es lo nuestro, ¿no? Y lo que significa. Situaciones como este, momentos como este en el que estamos viviendo, pueden hacernos reflexionar, ¿no? Hay mucha gente que está convencida de que esto va a venirnos muy bien y de que el día que nos abran esas puertas vamos a salir todos con el pie cambiado, pero para bien y con otra perspectiva de la realidad. Yo creo que más al caso, enseguida se nos va a escaecer todo esto, ¿no? Y ya se encargarán, si no nos encargamos nosotros, de hacernos escaecer todo lo bueno que nos pasó en estos 40, 50 o 60 días, sabe Dios los que serán, todavía pela tiesta. Pero sí es cierto que esta situación tiene que valernos para reflexionar. Todo esto que estamos hablando de los productos, de la cercanía, de la necesidad de consumir lo propio, pues porque al fin y al cabo no solamente por lo cercano y por la calidad que supone, sino también por lo necesario que lleva la propia economía local, probablemente ahora sufra un reblago para bien en ese sentido. Veremos también cómo vamos a consumir una vez que salgamos por la puerta de casa, si cambian o no los nuestros bezos, si cambian o no la forma de consumir na calle, nos chigres, si seguimos comiendo y bebiendo más en casa, porque, bueno, pues como decía, ya vamos a tener integrados según qué cosas que no teníamos hasta ahora. Bueno, el asturiano tendrá que reflexionar y sobre eso, sobre esto que estamos viviendo y sobre lo necesario que lleve, pues arrimar el yombo y empezar a pensar en esa clave pues, de soberanía alimentaria a la que hacemos muchas veces referencia, ¿no? Que no lleve otro, no lleve otro que pensar que lo primero lleve, bueno, pues que si podemos consumirlo de al lado de casa, aparte de que va a estar más rico, aparte de que va a ser de temporada, aparte de que muy probablemente vaya a ser más sano, también va a ser más favorable para nosotros que lo fallamos por activar esa cadena económica local y sobremanera por reactivar nuestro medio rural asturiano. Hablamos mucho de la España vaciada a nivel general, sentimos mucho hablar de la España vaciada y aquí en Asturias sentimos
testeroramente falar desa Asturias metropolitana, esa gran Asturias centraliega, esqueciéndose casi que siempre de les sales del país, tanto del oriente como del occidente, esqueciéndose ni más ni menos que del área productiva del medio rural de este país. Y eso a mí es molerme bastante. Yo espero que yo non digo que non haya que falar de si área central, de si gran área central metropolitano, pero bueno, sigue pareciéndome superfluo, pareceríame mucho más importante falar de Asturias como un nexo, como una xunión y como una articulación entre lo rural y lo urbano que fuera, bueno, pues de provecho. Non deixemos les sales como ese territorio turístico onde hai 4 veyes, 4 vaques y donde tenemos que enseñarles nuestra cultura y las nuestras costumbres y la nuestra gastronomía a los que nos visiten, que sí, que eso también tiene que ser, sino que lo veamos como la zona productiva y el pulmón de esta Asturias, ¿no? Ese es para mí el eje principal de futuro en el que tiene que vertebrarse el futuro de esta tierra, y más ahora después del confinamiento. Falabes de eso, de la soberanía alimentaria. Quería que explicaras un poquitín qué es ese concepto que quieres decir y qué medidas a corto plazo, digamos, podrían tomarse para que Asturias se empobinara hacia esa soberanía alimentaria. Bueno, soberanía alimentaria ni más ni menos que yo un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Y que un territorio, bueno, pues pueda en cierta medida, vamos a hablar, evidentemente, si hablamos de soberanía alimentaria, hablaríamos de autoabastecerse, ¿no? Evidentemente hay que ser consecuentes y, bueno, pues Asturias no va a poder autoabastecerse porque muchos de los productos de primera necesidad pues no se cultiven o no se producen aquí. Los productos que ahora mismo consumimos, en otro tiempo sí que era soberana, ¿no? En la cuestión alimentaria, o casi que soberana. Ahora, bueno, pues evidentemente eso hay que plantearlo con cierta flexibilidad, ¿no? Pues soberanía alimentaria para Asturias y una soberanía alimentaria asturiana que se sustente también en un consumo de los productos que no sean asturianos, pues también cercano y también justo y también solidario y también sano, ¿no? O sea, una economía circular en la que prime la productividad, o sea, el rendimiento para los productores, y en la que los intermediarios tengan en su justa medida sus compensaciones por su trabajo, pero no sean los artífices de una especulación que rompe la cadena, y que rompe la cadena por la parte más frágil y a la vez la que más trabaja, ¿no? Eso yo creo que se entiende, que tiene que entenderse así. Y es paradójico, de todas maneras, hablar de soberanía alimentaria en Asturias cuando la nuestra realidad dinos que somos a un año estamos poco concienciados con ese tema, ¿no? Hablar de soberanía alimentaria en un país en el que las manzanas acaben pudriendo los pumaraes mientras los llagares se nutren de manzana, incluso de sidra fresco mallao que viene en cubos del extranjero, y es una paradoja, ¿no? Entonces, y un ejemplo, y esto no quiere ser una crítica feroz a un subsector agroalimentario como el de los llagares, ¿no? Y un ejemplo de una realidad que tenemos. Podemos hablar también de la importación masiva de faves que vienen de Latinoamérica y la su distribución por muchas vegaes los mismos vendedores que venden la fava asturiana con denominación de indicación geográfica protegida, ¿no? Bueno, o sea, los cifres canten. En Asturias consúmense muchísima más fava de importación que fava nacional, que fava local, ¿no? Hay que entamar por lo fácil, y eso es lo fácil. Y yo sé que, bueno, pues tanto los consejos reguladores de la sidra como el consejo regulador de la fava están en ese camino porque es lo que ellos toca y porque para eso están ahí, ¿no? Para velar porque cada vez se plante más y se consuma más producto local. Pero en instancias superiores hay que igual allendar en tan mucho más, y luego socialmente tiene que haber un cambio de chip de los propios productores, de los propios comercializadores, de los propios hosteleros
y cocineros, ¿no? Prescriptores, importantes prescriptores, pero que muchas veces pensamos más en el rendimiento que en la realidad, en la nobleza y en la honestidad de lo que estamos vendiendo. Y bueno, a partir de ahí, esa paradoja, pues habrá que intentar ponerles herramientas para ir camudando las cosas. Y bueno, lo que sí está claro es que Asturias tiene posibilidades para caminar hacia la soberanía alimentaria. Claro que les tiene. Tiene muy buena producción cárnica, tiene buena producción de huerta, de pequeñas. No somos latifundistas, somos minifundistas. La nuestra geografía no nos lo permite, pero puede plantarse más y puede venderse más en el nuestro territorio. Y más, y una necesidad imperiosa ahora mismo que la reactivación del medio rural vaya por ese camino, por recuperar esos territorios, esas pequeñas aldeas como aldeas con vida y con posibilidades pues para poder recuperar el propio medio, las propias tierras que están, y esa matu completamente abandonadas y que, bueno, pues de otra manera, pues si no va a ser muy difícil. El turismo, que muchas veces hablamos de cacarejeamos el rollo del turismo, yo vivo del turismo, no puedo negar, tengo los mis negocios, los mis locales, antes de la crisis acababa de presiar uno, la Talamera a la que hacéis referencia, el local ya estaba presiado, bueno, pues porque tener dos locales en una localidad como Ribesella, estacional, fechamente estacional, de un turismo estacional, y muy difícil. El turismo tiene que ser una fuente importante de ingresos, ya lo pero tiene que sustentarse como lo que lo dice la definición, sector terciario, el tercero. No puede ser el primero. El primero y la producción, el segundo y son las fábricas, el tercero y el ocio y el turismo y la restauración son los servicios. Y aquí en esta tierra, en este país, estamos, casi que tenemos a hablar de que fuera, si hablamos por esa escala, casi que el primero. No podemos, Asturias no puedes tener al sector turístico como primer sector, porque pasan cosas como esta y vemos en la que nos metemos, ¿no? Entrando ya en el tu papel de cocinero y la gastronomía asturiana, bueno, no sé si hay renovación desde el sector, existe una renovación de la cocina tradicional asturiana, porque bueno, a veces la gente pensamos, ¿no?, en gastronomía asturiana, cachopu y fabada. No, bueno, esos son dos iconos, ¿no? Y los iconos son muy importantes en cualquier cosa, en el arte, en la cultura, en cualquier sector. Y la fabada ya era un icono, la fabada es un plato icónico donde hay muchas décadas. No es un plato tradicional, tenemos que tenerlo claro, y un plato que surge pues a entamos del siglo XX, finales del XIX, primeros del XX, y un plato burgués, y un plato que ñaz na ciudad, no ñaz na aldea, y un pote de luxo, por así decir, donde desaparece la berza, donde desaparece la patata, y donde la fava toma el protagonismo junto con el compango. Y ahí tuvo su principal desendolco pues en esa Asturias burguesa y con posibilidades, porque en la aldea era muy difícil poder hacer un pote de esas características. Los potes hacíanse con lo que había en casa, con lo que había en la casería, y si había una fargatada de faves era para venderles, no era para hacer una fabada para los de en casa, ¿no? Eso sería una aberración, por así decir. Y el cachopu, pues bueno, pues y un plato también moderno, y un plato que tiene una historia reciente, y un plato afrancesado, porque deriva del cordón bleu francés. Son cocinas que se saben y que podemos hacer una bandera de ellas. Evidentemente puede interesar más o menos, pero la historia de un producto y de un plato siempre es importante tener arriba de la mesa. Y bueno, pues el cachopu ya estaba aquí, pues también pues de metà, en este caso del siglo XX para ahora, pero bueno, en el entamo del XXI, pues probablemente debido a las redes sociales, al auge de internet, al cambio de
de vezos y costumbres gastronómicos de las nuevas generaciones, al cambio, por qué no, también de los gustos de la xente, ya que evidentemente estéticamente tiene mucha personalidad, sobremanera cuando falamos de grandísimos cachopos, pues cuando tenemos más una cocina, comemos más por móvil que casi que por papu, bueno, pues el espardimiento de la fama de este producto ya es indudable. Son dos iconos ahora mismo importantes. Probablemente el cachopo con más rixo ahora mediático y con más tal, bueno, y evidentemente bien, muy bien, tanto uno como otro, y a mí me parece, o sea, yo vendo los dos iconos, vendo fabada y vendo cachopos en los mis restaurantes, importante que sean asturianos. Y para que sean asturianos, nada más que hay una forma de que sean realmente asturianos, que la materia prima sea asturiana, que la fava sea fava asturiana, que el compango sea compango de la mayor calidad posible, fecho en Asturias y a ser posible pues con materia prima asturiana. Eso ya es bastante más difícil porque como pasamos como con otros productos, no tenemos pues un sector porcino que nos proporcione tantísima carne de bucho como para fabricar todo el compango que se consume en Asturias, pero sí podemos tender a tener compangos excelsos de races autóctones o de ochos criados en ecológico, etcétera, etcétera. Una buena fava, evidentemente, como te decía, y con el cachopo ni más ni menos que ternera asturiana, rellenos, quesos asturianos, rellenos de cualquier tipo que los que prime la materia prima asturiana. Esos son platos asturianos. Si se fan con fava boliviana, con compango de no sé dónde, con carne de vaca vieja de importación y con queso Filadelfia, eso no es cocina asturiana, ¿vale? Son cocinas que tenemos que tener en cuenta. Y dejando de hablar de iconos, te mando a hablar de la cocina asturiana, como bien referías, innovación, la que queramos, evolución de la cocina tradicional, espectacular, cocineros y cocineres y sanderes de primer orden, con una media de edad de 30 años en Asturias ahora mismo, y es deshumante lo que hay, ¿no? Y lo que ya había, y gente, pues evidentemente, con una trayectoria intachable de calibre, con estrellas Michelin o sin estrellas Michelin. Hay muchísima cocina de muchísima calidad. También hay cocina muy vistosa de mucha menos calidad, pero eso ya depende, eso ya es cuestión de nos como beceros, pues lo que nos guste, lo que no nos guste, o con lo que topemos. Pero el camino, bueno, está claro, o sea, Asturias y es Iberxel y ese territorio de materias primas de muchísima calidad, y entre los asturianos tenemos profesionales, como te digo, tanto hombres como mujeres, que están tratando el producto con muchísimo mimo, que no solamente eso, sino que también saben amestar y saben mezclar técnicas y culturas gastronómicas, y es muy importante. Estamos en el mundo yo creo que ya debemos empezar a hablar de que esto de la globalización se podía dar una vuelta de tuerca, y en Asturias tenemos que empezar a ver esa perspectiva de la localización. Tenemos que poder permitimos a nosotros mismos que todos estos avances tecnológicos, que estas posibilidades que hay de conocer otras culturas, otras formas de consumir, también otros productos, también mestizar los nuestros productos con otros, y hacer cocina asturiana, no cocina tradicional, pero hacer cocina asturiana. Hay muchísimo potencial para hacer muchas cosas bien fechas, y las cosas bien fechas, ni más ni menos, que tienen que ser cosas fechas con criterio, con honestidad. Cuando vendas algo asturiano, que sea asturiano, y cuando no lo sea, decirlo también, oye, esto de mucha calidad, pero no es asturiano. Y si somos honestos, somos profesionales y tenemos criterio, los nuestros beceros van a estar siempre satisfechos. Bueno, tú eres hostelero. No sé si estás comentando ya en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad en este sector de la hostelería. ¿Cómo la imagines? ¿Cómo la estáis preparando? Bueno, mira, yo soy como con tantas profesiones que ya no sé ni lo que soy, ¿no? Soy hostelero, soy cocinero, soy cocinero porque toda la vida lo fui, soy hostelero porque tengo chigres, también trabajo la faza de la consultoría gastronómica, solicitando a productores, llevándolos a ferias, haciendo desarrollos de productos, cocinas de innovación.
pero como hostelero y también como consultor, pues tengo la suerte y la desgracia de ser proveedor y becero en este caso, ¿no? Yo tomémelo con estos primeros semanas del confinamiento, yo creo que como muchos, ¿no? Muchos quedamos un poco fuera de xuego, una cuneta, casi preferimos no pensar muy bien en lo que estaba pasando ahí fuera y centrarnos en lo de casa, en lo de dentro, en la familia, en los que nos arrodien. Y ahora, según van pasando los semanas, pues surgió lo de la plataforma Productos de Aquí como una forma de andechar, de arrimar el yombo, y evidentemente como profesional tengo que empezar a pensar en la plataforma pues como igual un sopifito y una herramienta a la nuestra labor o a la mi labor profesional, porque las cosas están cambiando muy rápido y este tipo de herramientas pues van a ser importantes para el cambio. En el plano más hostelero, en la parte mía de consultor, ya entama estos días, estas semanas a pensar, a comentar qué hacemos con el local de Ribesella, cómo podemos sacar el mayor rendimiento posible y con la mayor seguridad para los beceros, cuando ni tan siquiera sabemos qué es lo que nos van normativamente a pedir, a exigir aquí en Asturias, ni en el Estado, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos y hay que pensar, como decíamos al entamo de este café con Pingarates, Damián, que van a cambiar muchísimas cosas. Yo creo que no merece la pena querer ir con el pie por delante porque igual nos estrellamos, pero también y es cierto que no podemos quedarnos atrás. Hay que estar de impuestos a ser hay que ser muy resilientes, estar de impuestos a camudar muchas cosas, no hacer ascos a nada, pensar que el cliente, el becero, va a querer cada vez comer más en casa, porque eso ya descubrimos que podemos pasarlo bien incluso en casa, como debería de ver. Por lo tanto, ese sector del takeaway, el delivery que llamen, de esto de llevar la comida para casa, eso probablemente ahora sí haya llegado para quedarse, aunque ya estaba aquí, no nos escabezamos. Hay que seguir haciendo las cosas bien, hay que trabajar con honestidad, hay que seguir afundando el consumir productos de aquí para que el becero, tanto el de casa como el de fuera, cuando después de la que cayó, cuando salga, pues sea consciente, va a mirar mucho más si cabe a dónde va a comer o dónde va a cenar, no solo por seguridad y por evitar riesgos de contagios o de infecciones que no sabemos si va a haber o no va a haber, sino también porque va a valorar más el hecho de sentarse en una mesa, va a valorar más saber lo que come, de dónde lo come, de dónde salió y a quién reporta lo que está consumiendo. Porque también es cierto, y no podemos escaecemos, de que vamos a un periodo de crisis económica. Eso es indudable, ¿no? De aquí no vamos a salir tocados todos, tocados en lo económico, esperemos que no tocados en lo físico, y muchos también vamos a salir igual un poco más tocados de la chola de lo que estábamos, que ya estábamos un pedazo, ¿no? Entonces, bueno, cautela, posibilidad de cambiar de rumbo en cualquier momento, ser flexibles, ser resilientes y ser optimistas. Sin optimismo no vamos a ningún lado, eso también lo tengo claro. Por el camino quedaremos muchos, o reinventaremos otra vegada, pero bueno, la gente de este país, como la de otros países, pero la gente que tiene push, que tiene gana y que val, siempre va a tener una oportunidad de reinventarse. Y yo creo que es lo que nos toca. O sea, no, lo que no nos vale que quedamos engurreados y mucho menos pensar que no van a cambiar las cosas. Que salga pela puerta pensando que todo va a estar como estaba hace esto 45 días o 3 meses, es ido aviado. Eso desde yo. Bueno, yo creo que hay una reflexión bien interesante para ir acabando esta entrevista. Date las gracias por explicarnos un poquitín, bueno, esta parte de la nuestra identidad, ¿no? Al final lo que vendéis vosotros, los chigres, las cocines, y identidad, y una forma de ser que tenemos los asturianos, les fartures, lo de beber la sidra, ¿no? Que al final a ver cómo... Bueno, va a haber afecciones, hay cocinas que va a haber que cambiar. Yo ya hay 15 días, 3 semanas igual, ya ponía una foto en el Instagram con unos vasos de sidra, con unos gomines enroscados de colores. Está claro que va a haber que identificar los vasos, está claro que el vaso por persona ahora ya va a ser una realidad. Está claro que los chigres no van a dejarnos
que temos aglomerados como estábamos en antes, nin van deixanos, ni probablemente vosotros nos vaya a apetecer, por lo menos ahora. Que va a pasar luego col paso do tempo? Home, pois a lo mellor, si non hai rebrotes, si todo va bien en ese sentido, pues probablemente vayamos escaeciendo, ¿no? Y probablemente pues la cosa vaya a la normalidad también social. Nosotros somos muy de arrimarnos unos a los otros y de besucones y de compartir, y eso ya es la cultura de un y es muy complicado de camudar. Entonces, bueno, si toda esa nueva normalidad que cacarechen los nuestros líderes políticos, que da un poco miedo, ¿no? Porque con eso, o sea, nueva normalidad, te estás metiéndome la doblada una vegada más. Pero bueno, vamos a asumir que va a ser nueva, pero vamos a procurar que sea lo más normal posible, ¿no? Y en lo social, y en lo del carácter de los asturianos, y en la nuestra camaradería, y en la nuestra forma de ser, yo creo que volveremos a la normalidad de siempre. Eso esperamos. Lluís Nel, muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias también a ti. Bueno, mucha suerte para esta iniciativa, bien prestos también. Muchas gracias. Pues nada, que seguimos viéndonos aquí en este cafetín con pingarates, norros y frisuelos. Y nada, que dais al like, compartid el vídeo en las vuestras redes sociales y eso, que estamos viéndonos por las redes, por la pantalla del móvil, del ordenador. Vémonos. Muchas gracias.